bienvenidos a Días en la cocina de todos ustedes. El día de hoy les traigo una receta que es, ¡ay Dios! Desde que yo conocí esta técnica para elaborarla, me ha fascinado, me ha encantado. No, hombre, hace una tremenda diferencia en este ingrediente en esta receta. Créanme que cuando ustedes lo vean no lo van a poder creer. Créanme que hace inmensamente una diferencia. Yo sé que este video les va a gustar. Los ingredientes se los voy a ir dejando conforme vaya avanzando el video. Aparte se los voy a poner en la cajita de información para que vean completamente este video paso a paso y no tengan ninguna duda a la hora de elaborarla. Ya saben que si este video les gusta, suscríbanse en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Me encuentran en mis redes sociales, Instagram y Facebook como Días en la Cocina. Suscríbanse, denle like y apóyenme con esos comerciales. Pues bien amigos, sigan esta receta que yo sé que les va a encantar. Sin más, vámonos a la receta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a realizar nuestro tang son. Lo que vamos a necesitar son 200 gramos de agua, que viene siendo igual a una taza, 40 gramos de harina, que viene siendo igual a media taza. Esto lo vamos a disolver en el agua fría y sin estar en la lumbre. Lo vamos a mover hasta que se desbaraten todos los grumos. Cuando ya esté todo desbaratado lo vamos a pasar al fuego y entonces ahí le prendemos y vamos a estar meneando hasta que nos quede una consistencia como engrudo de un tono pálido. Ya que tenemos listo nuestro tang son, lo vamos a pasar a un traste y lo vamos a dejar enfriar totalmente antes de utilizarlo. Amigos, esta es la técnica del famoso tang son que se utiliza para elaborar el pan japonés. Créanme que realmente hace una diferencia espectacular. La receta cambia por completo, su miga es demasiado esponjosa, húmeda, sabrosa, nada pegajosa. Realmente es increíble lo que hace esto en las elaboraciones de los panes enriquecidos. Tenemos que utilizarla fría, eso no se les olvide. Es el primer paso que tenemos que elaborar antes de hacer nuestra receta. Recuerden que debe de estar frío y que tiene que ser lo primero que debemos de hacer. Pues bien amigos, vamos a seguir con esta. A cremar nuestra mantequilla y por ahorita vamos a usar este batidor de pala. Utilizamos 1/3 de taza de mantequilla sin sal y ahorita vamos a agregar media taza de azúcar. Vamos a agregar las 4 tazas de harina. La levadura, el sobrecito de levadura que viene siendo prácticamente 3 cucharaditas. Son 2 cucharaditas y media. Y vamos a agregar, vamos a revolver un poquito porque la levadura con la sal no se lleva. Agregamos la sal y vamos a revolver. Nos va a quedar una mezcla arenosa. Entonces en este punto vamos a ir agregando la leche poco a poco.
Pues como pueden ver, ya está lista nuestra masa. No utilizamos toda la leche, me faltó como menos de media taza. Entonces en este momento vamos a agregar el Tang Song, que ya lo tenemos frío. Vamos a agregarlo a nuestra mezcla y vamos a empezar a batir hasta que se forme nuestra membrana. Ahora sí, vamos a cambiar nuestro gancho para que se vaya formando todo nuestro pan. Ya pasaron 5 minutos de estar amasando, entonces ahorita vamos a hacer la prueba de la masa, a ver cómo va. Vamos a engrasar nuestras manos con un poco de aceite para que nuestra masa no se nos pegue en las manos y sea más fácil hacer la prueba. Como pueden ver, aún se rompe, eso significa que le falta 5 minutos más de batido, entonces vamos a seguir batiendo. Ya pasaron otros 5 minutos, entonces en este punto otra vez nos vamos a engrasar nuestras manos para volver a hacer la prueba. Agarramos una porción y estiramos. Y como pueden ver, la membrana ya está hecha, ya está perfecta, está transparente. Eso significa que nuestra masa ya está. Ya que tenemos lista nuestra masa, otra vez nos vamos a engrasar nuestras manos. Engrasamos nuestra mesa de trabajo, perfectamente bien engrasada, y vamos a vaciar nuestra masa. Vamos a formar un bol con ella, un bollito. Vamos a unir todos los pedacitos que nos estén quedando, que no se nos desperdicie absolutamente nada. Formamos nuestro bollo. Engrasamos nuestro molde otra vez, que es el mismo donde estaba la masa, y la vamos a dejar ahí. Y lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar reposar 1 hora en un lugar calentito. Mientras termina de subir nuestro pan, vamos a hacer nuestro relleno. Aquí tengo 1 taza de azúcar morena, 1/3 de taza de mantequilla y 3 cucharadas de canela en polvo. Ya la mantequilla está a temperatura ambiente, ya está suavizada, entonces voy a agregar toda la azúcar y toda la canela. Y vamos a formar una pasta con ella. Pues ya pasó la hora, ya tenemos aquí nuestra masa. Vean qué bonito subió. Vamos a poner harina en nuestra mesa y vamos a vaciar nuestra masa. Vamos a formar un rollito con ella. Vamos a agregar más harina porque ahorita lo vamos a extender, a formar un rectángulo grande. Ya tenemos nuestro rectángulo, entonces nuestra masa de azúcar con canela y azúcar morena, mantequilla, lo vamos a esparcir por todo nuestro rol. Ahora un ingrediente opcional, si tú no se lo quieres agregar, no se lo arregles. Yo, porque me gusta, le voy a agregar arándanos. Es más o menos como media tacita de arándanos. No le voy a poner mucho para que no se pierda el sabor de la canela. Y ahora, con mucho cuidado del lado más grueso, vamos a ir enrollando nuestro rol de canela.
Ya que tenemos listo nuestro rol de canela, lo vamos a partir a la mitad por la parte del medio y así vamos a hacer sucesivamente con cada parte. Vamos a ir cortando a la mitad cada porción. Yo ya tengo aquí una charola con papel encerado. La charola está engrasada y el papel encerado también. Entonces vamos a ir acomodando nuestros roles de canela por 3. Vamos a poner 3 piezas y así nos vamos a llenar todo nuestro molde porque estos van a crecer bastante. Y los vamos a dejar reposar por 20 minutos. Vamos a meter nuestros rollos de canela al horno a 180 grados centígrados y los vamos a hornear por 20 minutos. Para preparar nuestro betún vamos a necesitar 6 cucharadas de mantequilla sin sal, que vienen siendo igual a 75 gramos, un cuarto de taza de queso crema, una cucharada de vainilla y 1,5 taza de azúcar glass cernida. Esto lo vamos a mezclar todo a que se forme una pasta y eso es lo que vamos a poner encima de nuestros roles. Cuando estén calientes, en cuanto salgan del horno, les vamos a poner este glacé. Quiero que vean estos roles de canela tan hermosos. ¡Ay, no! ¡Qué delicia! Y ahorita que nuestros roles están calientes, vamos a agregarles nuestro betún de queso crema para que vean que se tiene que derretir todo por completo. No, están increíbles. No, vean nada más. Y el betún de queso crema, increíble. Amigos, si esta receta les gusta, suscríbanse en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de que yo ya subí un video, compartan, denle like, me encuentran en mis redes sociales, Instagram y Facebook como Días en la Cocina. No, háganla, está increíblemente deliciosa y como vieron no es nada tardada. Pues bien amigos, nos vemos el próximo viernes en más Días en la Cocina. Bye. ¡Ay, no, están increíbles! Deliciosos.